Dale. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este espacio. Hoy está con nosotros Melisa Vanegas, quien lleva varios años en el Reino Unido y nos va a contar acerca de su experiencia. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches aquí. Bueno, Melisa, tú llevas varios años en el Reino Unido y pues realmente puedes compartir con nuestros estudiantes información muy valiosa sobre este destino, que realmente es una muy buena alternativa también para los estudiantes. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el Reino Unido. Tú iniciaste con un curso de inglés en Bournemouth, que incluso tuve la oportunidad de ayudarte con ese proceso y realmente ahí fue que empezó como toda esta experiencia. Cuéntanos un poco sobre ese inicio. Sí, pues llevo casi 10 años en el Reino Unido, empecé en Bournemouth y la idea era hacer un curso de inglés en Anglo Continental por 10 meses. El curso era, yo creo que salía más o menos a las 2:30 de la tarde, entrábamos en la mañana y pues ya tenía como la tarde como para conocer Bournemouth, que es un pueblito más pequeñito, pero a mí me conquistó pues que tenía playa, mar y, y sí, bueno, así empecé. La idea era estudiar inglés. Yo estaba en sexto semestre de carrera, entonces paré y, y era hacer un año de inglés para después volver. Dale, perfecto, Melissa. En esa época, en el Reino Unido, era permitido trabajar 20 horas a la semana para los estudiantes internacionales. Ya ahorita han cambiado un poquito, digamos, las reglas y los estudiantes que hacen cursos de inglés no tienen pues esa posibilidad de trabajar medio tiempo en el Reino Unido. Sin embargo, se convierte en una muy buena alternativa para los estudiantes que quieren hacer educación superior, porque los programas en el Reino Unido tienen una menor duración, tanto en pregrados como posgrados, y ahorita, a partir del próximo año, está pendiente la confirmación del gobierno, pero los estudiantes que hagan maestrías en el Reino Unido, que normalmente tienen una duración de un año, pueden optar por el permiso de trabajo en ese país por 2 años. Y también es posible viajar con su pareja y que la pareja tenga un permiso de trabajo. Entonces, digamos que esa es información que les queremos ir dando durante el live porque eso les va a ayudar a ver el Reino Unido como una buena alternativa. Sí, las universidades también tienen programas, que fue el que hice yo, que se llaman programas Top Up. Entonces, como te dije, yo había empezado la carrera ya en Medellín y iba en sexto semestre. Cuando se acabaron los 10 meses del curso de inglés, por cosas de la vida estaba haciendo unas clases de dibujo en la Universidad de Bournemouth y el profesor de la universidad me habló de este programa de Top Up. Entonces hice el proceso para ingresar a la universidad y en vez de empezar desde el año 1, empecé desde el año 2 y como tú dices, las universidades o las carreras en Inglaterra son de 3 años, la que yo estaba haciendo en Colombia era de 5, entonces casi que el costo de los 5 años de carrera en Medellín era igual que hacerlo 3 años en Inglaterra con el top-up. Y por eso fue que extendí también el tiempo. Entonces hice el segundo año, año de práctica y, y pues el último año de carrera en Bournemouth. Ya que viste la experiencia de estudiar en una universidad en el Reino Unido, Meli, ¿tú qué diferencias ves entre el sistema educativo británico versus el colombiano? Bueno, en mi caso, porque pues yo soy diseñadora, eh, en Colombia vemos muchas materias para una misma carrera. Por ejemplo, yo estudié diseño industrial, en Medellín había diseño industrial, ingeniería de diseño, por ejemplo. En Inglaterra hay diseño de visualización, diseño industrial, ingeniería de visualización, entonces como que son mucho más específicas y no tienen tantas materias como nosotros las llamamos de relleno.
y entonces por eso los programas también son más cortos y una vez vas a buscar una práctica profesional, los cargos son muy definidos a lo que estás estudiando. Sí, es como más como una especialización, como lo que vemos como especializaciones en Colombia. Esa fue una diferencia. La otra es que el proceso educativo es muy a lo que tú tienes muchos recursos, tienes, pues las universidades son muy bonitas, las bibliotecas, las salidas, los libros, el poder viajar a Italia si tienes que hacer un proyecto de investigación, esas cosas son muy fáciles de hacer por la proximidad. Pero es muy, si tú lo quieres hacer, bienvenido lo haces, pero no está el profesor que te está diciendo, tiene examen hoy, mañana, pasado, es muy autónoma la educación. Y pues hay exámenes finales a los que tienes que responder, pero no hay tantos procesos de evaluación durante la carrera. Eso depende mucho de qué tipo de carrera estás estudiando. No va a ser lo mismo el que está estudiando medicina o el que estudia carreras artísticas, pero sí, esa era una de las mayores diferencias que noté. Perfecto, Melissa. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia después de terminar tu programa de educación superior. ¿Tuviste la oportunidad de pronto de hacer una práctica en una compañía? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿En la universidad te ayudaron con esa búsqueda de la práctica? Todo. Sí, entonces con este programa Top Up que les mencioné, en realidad yo solamente tenía que hacer el último año de carrera, pero sin práctica en Inglaterra o sin práctica en Colombia pensé que iba a ser muy difícil pues como uno tener experiencia para conseguir un trabajo, sea hubiera sido en Inglaterra o en Colombia. Entonces cogí ese año de práctica y para que la universidad te promueva con las empresas que ellos tienen, eh, como, sí, como en esos programas de práctica necesitaba hacer el segundo año, como quien dice, ya la conocemos, la promovemos, pues como en las empresas. Y la verdad la universidad tenía pues como una lista amplia de empresas para hacer la práctica. Me acuerdo que yo había aplicado a Nokia, sí, pues como empresas como muy reconocidas también, que era otra cosa que me llamaba la atención, tener la oportunidad de hacer práctica como en esas empresas. Y haces la práctica debes hacer 52 semanas, un año, eh, como para que termines tu tercer año de carrera. Y en esa práctica fue que pues me dieron trabajo. Yo termino la práctica, a mitad de la práctica eh, hay un proceso de reestructuración en la empresa y entonces la empresa me ofrece un trabajo a tiempo completo. Como yo tenía que volver a hacer el último año de carrera, eh, volví trabajando a distancia para esa empresa, medio tiempo, entonces en vez de trabajar durante el estudio de inglés, trabajé en Subway, ahora trabajaba para esta empresa y estudiaba el último año de carrera y ellos me pusieron de condición volver a esa empresa una vez terminara pues como ya la carrera. Y cuando volví ellos hicieron una visa de trabajo, entonces yo pasé de tener visa de estudiante de inglés a visa de estudiante universitaria y después a visa de trabajo. Con esa empresa estuve 7 años y medio, eso fue hasta el año pasado. Y bueno, ya después de tener experiencia en una empresa, es mucho más fácil como que te contraten en otra. Con las condiciones de visa de trabajo, pues si uno quiere pasarse de una empresa a otra, las empresas deben tener como ese certificado para poder emplear pues a personas de otros países que no sean ingleses. Y, pero a mitad de ese proceso, pues yo me había casado, entonces pues ya, aunque para muchos uno diría, bueno, se casó, ya no tiene problemas, para mí no fue una ventaja, porque yo ya llevaba mucho tiempo en Inglaterra, entonces como que todos los años que llevaba, Inglaterra los borra y si te casas empiezas a contar desde ahí nuevamente. Entonces, bueno, sí, hay como mucha legislación ahí, pero me casé y ya tenía la posibilidad de aplicar a cualquier empresa. Y hace un año trabajo para una multinacional francesa, aquí también en Inglaterra. Dale, Meli, muchas gracias. Bueno, Meli, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como tal viviendo en el Reino Unido. Ya ahorita tienes una familia, eres casada, tienes dos hermosos hijos y pues digamos, ¿qué tal es la calidad de vida en este país para las familias? ¿Qué ventajas tiene?
también háblanos un poco sobre el costo de vida, porque muchos estudiantes le temen a que sea Reino Unido, que sea libra esterlina y piensan que de pronto es demasiado costoso vivir, pero también hay unas ventajas en cuanto a, me imagino, la remuneración, la facilidad para estar en otros lugares, porque estás en pleno Europa donde es tan fácil viajar. Entonces, como destino, dime pues como qué posibilidad, qué ventajas ves en el Reino Unido. A ver, la primera si estás como en las diferentes etapas que tú ves, si eres un estudiante de un curso de inglés, por ejemplo, hay muchas facilidades, digamos en Bournemouth, al ser una ciudad más pequeña, no ser Londres, la diferencia en costo de vida pues es grande. No vas a pagar lo mismo por, digamos, un hotel en Bournemouth que lo que pagas en Londres. Y también Londres depende mucho del área en la que estés. Inglaterra es un país muy organizado en cuanto al sistema de transporte, entonces es muy fácil moverse en trenes de Bournemouth a Londres, de Londres a... y eso te da mucha facilidad de conocer diferentes partes en el Reino Unido, de viajar a Escocia, a Gales, a sitios y lugares muy bonitos sin ni siquiera pues empezar a hablar de que tienes proximidad con países europeos, como si coges el ferry y estás en Francia, o vas a Bruselas o a Holanda, sí, hay mucha como facilidad para viajar en ese sentido. Y en cuanto a sí, al costo de vida, si estás trabajando, los sueldos pagan como ese costo de vida. Si estás haciendo conversión de pesos a libras, pues sí, es un poquito como diferente, porque la libra pues sí ha tenido esa connotación de ser como muy cara, pero también el estilo de vida del país no te pide que tengas que gastar todos los días. Por ejemplo, si tienes una, como yo, durante mi segundo mes en Bournemouth, eh, pues para ser muy honesta, nosotros habíamos dicho 10 meses de colegio pagado, el colegio ya estaba pagado, pero yo tenía un mes de acomodación y con esas 20 horas entonces yo tenía que buscar trabajo para pagar la acomodación. Y durante un mes, como a mí me gustó mucho la familia con la que me quedé, yo dije, les pago todo lo que me queda ese segundo mes y me quedé con 5 libras. Y con 5 libras sobreviví hasta que conseguí trabajo porque caminaba del colegio a la casa, volvía, en la casa ya estaba la alimentación es diferente, entonces los ingleses, eh, la comida es como mucho más simple, no es como nosotros que sopita, sequito, sino que un sándwich, una ensalada, entonces tampoco pues como que se gasta mucho en comida cuando estás en esos primeros años de estudiante. En cuanto a familia, hay muchas facilidades, hay muchos parques, eh, como muchas actividades gratis, museos, cosas que en realidad no tienes como que gastar y que el orden del país hace que las puedas disfrutar como si, sin muchas preocupaciones. Entonces de pronto en una semana te tendrás que gastar el transporte a la librería y en la librería te hacen el programa para los niños o hay muchos pueblos que tienen parques muy bonitos. Por ejemplo, mi esposo practica paddleboarding y solamente es comprarte la tabla pues está hinchable y tenemos el río al lado, entonces nosotros nos vamos los fines de semana al lado del río, haces un picnic y él hace su deporte y en realidad no te estás gastando más que lo que te compraste en el picnic y etc. Entonces, sí, los espacios abiertos hacen que no tengas que gastar mucho y ya si hablamos de Londres, pues es una ciudad un poquito más cara, que decir el pueblo, digamos, donde nosotros vivimos o Bournemouth, pero pues depende mucho también de las expectativas. Y si en Londres vas a salir a comer por fuera todos los días, pues es como si salieras en Medellín o en otro lugar de Colombia a comer todos los días. O sea, me parece que depende mucho el manejo que tú le des. Ahora, en cuanto a lo caro de Inglaterra es la acomodación, pues a mí me ha parecido alquiler, depende. Cuando me quedé con la familia, pues es muy fácil. Hay muchas, si vas a compartir casa con otra persona, es mucho más fácil. Si alquilas una habitación en una casa, no es tan caro. Pero si como yo ya entonces estábamos viviendo pues con mi esposo antes de casarnos juntos, pensar en un alquiler y todo lo que conlleva un alquiler, comparado con otros países europeos y Colombia, los alquileres y comprar una casa sí es mucho más caro que en cualquier parte del mundo, diría yo. Pero pues ya esos salarios
como que compensa. Sí, es verdad. Meli, devolviéndonos un poquito a tu experiencia durante el curso de inglés, tú estudiaste en Anglo Continental, una institución que actualmente promovemos en Extudia. Digamos que el Reino Unido se ve como una opción costosa, pero Bournemouth como tal tiene un costo de vida más bajo y puede ser una buena alternativa para los estudiantes. ¿Cómo fue tu experiencia inicial a la llegada de la institución, con la familia, que ahorita lo mencionaste, que ahorita sé que tienes una muy buena relación con ellos todavía y eso, digamos que eso te cambió mucho la vida, y la calidad académica de la institución? Anglo Continental es muy, pues para mí yo tuve una experiencia muy buena y es muy buen colegio, pues desde las instalaciones, los profesores, las actividades que ofrecían, la variedad de culturas que van al colegio también, pues te encuentras personas de Latinoamérica, pero también hay mucha gente de Asia y de otros países y eso también hace que la experiencia no solamente sea el aprender inglés, sino que aprendes de otras culturas, tienes amigos de otras culturas que, digamos, amigos coreanos han viajado a Medellín a raíz de esas relaciones que se hicieron en Anglo Continental. Y Bournemouth, a pesar de ser una ciudad estudiantil, también es una ciudad donde están como para retirarse en Inglaterra. Entonces, como que es una ciudad muy bonita y muy apetecida, tienes la playa, el mar y eso también como que acompañaba mucho todo el proceso. Eh, si a mí me fueran a preguntar en cuanto a estudiar jornada completa o estudiar jornada parcial, que era algo que hablábamos mucho pues como al principio, si uno se queda en el colegio y hace todo el día o si solamente estudia pues como hasta las 2 como lo hice yo. Y yo diría que es importante tener el colegio, pero también tener la experiencia de salir en la ciudad y hablar, porque en el colegio también vas a estar con gente que está aprendiendo como tú. Entonces es bueno tener esa parte de te están enseñando la gramática y, y el inglés formal, pero también salga y enfréntese y aplique lo que aprendió, por decirlo así. Pero es un muy buen colegio. Nosotros vamos frecuentemente, ahora no vivo en Bournemouth, ahora vivo en High Wycombe, que es al norte de Londres, pero nosotros lo visitamos frecuentemente porque la familia con la que me quedé vive en Bournemouth y son como los abuelitos de mis hijos. Y pasamos pues por el colegio, sigue siendo un colegio muy bonito, pues no, hace mucho no he visto clases ahí, pero es muy bueno. Incluso cuando yo pasé a la universidad fue un proceso muy rápido, fue un proceso del profesor de dibujo me dijo, mira, haz esto y quedaban 2 semanas para inscribirse y supuestamente yo tenía que hacer un curso de IELTS para hacer el IELTS para la universidad y no había tiempo de hacerlo y el nivel que me dio el curso general me ayudó a pasar el examen de IELTS para la universidad. Entonces diría que en cuanto al nivel de educación también es muy bueno. Meli, ¿y cómo fue esa adaptación inicial con el cambio de cultura y el acento británico, que muchos estudiantes le temen como a ese acento porque acá normalmente aprenden más un inglés americano? ¿Qué tal fue esa adaptación ya con el idioma y la Eh, cultura? bueno, para mí es una ventaja que Inglaterra sea como un país tan multicultural, porque de pronto voy a hablar por Medellín. Nosotros en Medellín somos muy parecidos o tendemos a ser como, sí, a tener como todos somos paisas o casi que todos hacemos lo mismo, por decirlo así. Puede ser controversial, pero bueno, en cambio vienes a Londres o a Bournemouth y te encuentras con personas de todo el mundo. Entonces ya los prejuicios son diferentes y casi que no se dan cuenta que hablas un inglés americano o al principio no dices water, sino que dices water, pero no importa, es como lanzarse a hablar. Yo creo que es lo más importante. Yo era una persona y sigo siendo una persona relativamente tímida y al principio me costó como, a pesar de que aún había estudiado inglés en el colegio, yo me vine cuando tenía 21 años y al principio me acuerdo que di 3 vueltas en el bus porque me daba pena decirle al conductor dónde me tenía que bajar porque no sabía pronunciar la estación. Y no, y ya una vez uno empieza a hablar se da cuenta que la gente es muy respetuosa, pues no,
No te van a decir, vea, usted no sabe hablar, no. Y hay diferencias en como en que pants es una cosa aquí y otra cosa en nuestro inglés y sí, sobre todo en la pronunciación, pero es algo a lo que te adaptas. Me sirvió mucho estar en la familia, porque el plan al segundo mes era irme a una residencia estudiantil y yo creo que eh, es más, aprendes más rápido cuando estás con la familia porque pues estás hablando con ellos todo el tiempo y aprender un idioma también es mucho de imitación, entonces aprendes sus expresiones, eh, las rutinas inglesas, las celebraciones. Eh, y sí, creo que eso me ayudó mucho pues como con el tema acento y con las expresiones que son propias inglesas que no hubiera entendido estando entre otros estudiantes, por ejemplo, me hubiera costado un poquito más que te las enseñan también en el curso de inglés, pues. Meli, normalmente las instituciones, las escuelas de idiomas en el Reino Unido y en muchos otros países tienen también un calendario de actividades sociales muy amplio. Digamos que Reino Unido se facilita mucho el tema de viajar a otros lugares y los costos realmente comparados con otros destinos son bajos para viajar. Digamos qué actividades son las que recuerdas que es lo que normalmente hacían en la institución con los estudiantes, las actividades Eh, sociales. sí, pues había desde Bournemouth y en Inglaterra había como muchos viajes como a pueblos reconocidos, por ejemplo Stratford, que es donde eh, el pueblo de Shakespeare, Oxford, eh, Windsor, pues como en el Castillo de la Reina. Esos viajes los hacían cada fin de semana, había una oportunidad para que tú fueras en un bus y durante la semana los estudiantes decían si querían ir o no y eso hacía que los costos pues, del viaje fueran menores dependiendo del número de estudiantes que se registraban para cada paseo. También hacían muchos viajes a Londres para ir a musicales, a ballet, a conciertos eh, y actividades en el propio Bournemouth. Si había partidos, yo qué sé, el Real Madrid con Barcelona, entonces nos encontramos en este bar y vamos todos, o vamos a jugar fútbol a estas canchas, o este centro deportivo. Entonces había muchas actividades de integración para que los estudiantes, como te digo, no fueran solamente en la clase, pues en el aula de clase, sino que tú tuvieras a fuerza que aplicar lo que aprendías con otros, con personas de otros países, en otros contextos, que no fueran solamente el libro, el tablero y repita. Gracias, Melissa. Bueno, cuéntanos un poquito más. Ahorita los estudiantes que van a una universidad tienen la posibilidad de trabajar en el Reino Unido. ¿Tú qué crees que qué posibilidades realmente tiene este país para oportunidades laborales, tener oportunidades laborales? Porque siempre lo van a hacer durante sus estudios y pues lo que les mencioné ahorita, al graduarse también tienen esa posibilidad de aplicar a un permiso de trabajo de 2 años y van a hacer una maestría en el Reino Unido, donde el costo realmente no es tan alto porque solo dura un año y muchas veces tenemos becas. Entonces, ¿cómo ves el mercado laboral en el Reino Unido para estudiantes internacionales? En general, el mercado laboral para personas nacionales como no nacionales es bueno. Yo tengo la comparación, mi esposo es español, pues yo soy colombiana y siempre estamos y ya teniendo los niños, siempre estamos nos vamos a España, Inglaterra, Colombia, y casi siempre veo cuando uno va a buscar trabajos que hay muchas ofertas laborales en Inglaterra. Y en realidad cuando yo me cambié de empresa, a ti te llaman a ofrecerte trabajos, tú no tienes que estar ahí como buscando y una vez entras en los procesos no hay tanta competencia porque hay muchos trabajos en realidad. Entonces esa es una ventaja. Una vez entras en los procesos, como te digo, hay una lista de empresas que ya hicieron un proceso que les permite contratar a personas que no son inglesas. Y pues esa es otra ventaja, que ya hay muchas empresas en ese proceso y que hay muchos no nacionales que se han abierto, se han creado la buena fama de ser buenos trabajadores y Inglaterra pues como que también lo sabe. También hay una cultura en Inglaterra de que el gobierno es muy protector, entonces los ingleses tienen muchos beneficios y por ende, desafortunadamente no muchos jóvenes ingleses estudian carreras universitarias, entonces por eso también hay tanta demanda de
personal extranjero para cubrir esos puestos que requieren ciertos estudios. Entonces, esa es una ventaja. Te podría decir que desventaja es la legislación, que una vez, o la percepción de que es difícil conseguir trabajo, entonces la gente no aplica porque primero tienes que pasar un proceso en que las empresas demuestren por qué esa posición no puede ser ocupada por una persona inglesa. Y entonces, en ese proceso, si una persona inglesa tuviera tus mismas capacidades, pues el gobierno debe contratar a esa persona. Pero como te digo, como en mi caso no había personas inglesas que cubrieran o que hubieran aplicado para esa empresa o estuvieran en ese proceso y que cubrieran las necesidades de la empresa, entonces yo conseguí el puesto, por ejemplo. Entonces, sí, no sé, yo creo que hay muchas posibilidades y que también es uno de creerse el cuento y de mandar las hojas de vida, de hacer el formulario, porque desde que yo empecé mi proceso, te podría decir que hubiera sido muy difícil y ya eso es más experiencia personal. Yo no tenía el dinero para venir, yo me vine con un préstamo, era imposible conseguir trabajo de las 20 horas y al final Subway fue el trabajo, era imposible entrar a la universidad con 2 semanas de anticipación y pasamos, era imposible la práctica porque entonces somos estudiantes extranjeros y son menos las prácticas, eso era un mito, o no tan visa de trabajo, o casarse es la vía más fácil, mentira. Pues yo creo que uno sí, como que eh, los colombianos en ese sentido tenemos mucho que ofrecer y las empresas son muy abiertas a contratar personas colombianas. Yo en la empresa en la que dejé hace 1 año y medio, dejé a una colombiana en el puesto, después de pasar por un proceso de 2 meses buscando a personas en Inglaterra y, y en Europa para llenar el puesto y no pudimos, porque nosotros somos muy bien educados. Entonces, sí, en comparación pues con la situación que está viviendo en Inglaterra en cuanto a eso, a que los beneficios hacen que las personas de aquí no vean la necesidad de estudiar. Perfecto, Meli. Meli, cuéntanos, digamos, qué recomendaciones tienes para aquellos estudiantes que apenas están planeando su viaje al exterior y tienen en mente el Reino Unido como una alternativa. ¿Qué recomendaciones tienes para esos estudiantes? La primera sería que como que buscaran, miraran otras opciones aparte de Londres, porque en mi caso también Londres era la ciudad más llamativa y es una ciudad preciosa, llena de oportunidades, pero también es una ciudad eh, como, sí, es una gran ciudad, entonces a lo mejor en mi caso yo soy una persona más calmada y aunque en mi mente era Londres la ciudad que quería, si no hubiera, o si tú no me hubieras mostrado otras opciones, de pronto no hubiera ni siquiera pensado en Bournemouth y esa sería la primera recomendación, que hicieran como una investigación o se asesoraran con ustedes de qué otros destinos dentro de Inglaterra podrían ser una buena opción para ellos. Lo segundo, en cuanto al coste de vida, las dos cosas pues que son más altas son el transporte y la vivienda. Y de resto que no se preocuparan tanto como por los costos de salidas, porque en realidad, como te dije, no son lo que parecen. Y hay muchos planes que son gratis sin necesidad de gastar nada, que también pues como que pueden ser llamativos para muchas personas. Eh, y sí, no sé si tienen preguntas más específicas, pero esas son como las dos cosas que pensaría, como diversificar los destinos, que no tuviera que ser Londres, y considerar en cuanto a costos altos la vivienda y el transporte, pues aparte del curso de inglés que fueran a hacer. Y lo otro, hay demasiadas cosas que son gratis. Echar esa ventaja que tiene pues el Reino Unido para visitar museos y todo eso. O sea, Sí, realmente la experiencia es muy diferente en este destino por esa posibilidad de disfrutar de tantas cosas, de salir a una ciudad totalmente diferente, que te quedan 30 minutos, 40 minutos en tren a unos costos muy bajos, que es una experiencia pues realmente que sí es diferente a otros destinos y pues que es un país multicultural que también es una gran ventaja que vas a compartir con personas de sí. otras culturas y pues me imagino que quedaste también con amigos
de muchos años atrás, que también se forman muy buenas relaciones y pues entiendo que sigues también en contacto con la familia, que dices que estás muy, muy cerca Sí, esa de es una ellos. ventaja muy grande. Eso sería también una recomendación, que si pudieran escoger, pues eso ya es muy personal. Te lo digo yo que aquí viví durante la carrera universitaria con una familia, no es común porque lo que primero buscan los estudiantes universitarios es salir de la casa. Por eso que te decía, es un proceso muy autónomo, entonces casi que las universidades para el primer año, el segundo año, es como para que los jóvenes lleguen a la ciudad que es más lejos de la casa y puedan salir y tener esa independencia. Y yo decidí quedarme con la familia y ha sido pues, la mayor bendición. Ellos están ahí para lo que nosotros necesitamos, pues nosotros nos casamos en Bournemouth con las tres familias y siempre lo dimos, ya tenemos tres familias en España, en Colombia, en Inglaterra y ellos han sido una gran bendición y todo fue por, pues, diosidencia, no sé, pero fue la familia que tú nos conseguiste y llegamos a, sí, llegué ahí y son familia, de verdad, pues este fin de semana incluso vamos a celebrar el Día del Padre con ellos, entonces es una ventaja muy grande, las relaciones que haces, pues que ahora y sobre todo con la pandemia que todo el mundo se puede comunicar o las comunicaciones virtuales pues son incluso más importantes. Nosotros tenemos amigos que viven ahora cerca pero que son, no sé, de Latvia, pues mi esposo es español. Sí, el aspecto multicultural ha sido muy importante también como para uno abrirse a, a otras posibilidades y a otras celebraciones, pues cosas que yo no conocía o incluso viajes. Después de que yo estuve aquí, no tenía pronto en los primeros años de estudiante de inglés la posibilidad de viajar a otros países europeos. Después cuando empecé a trabajar, entonces uno empieza como a ahorrar, pues tener esas amistades ha hecho que casi que uno nunca tenga que pagar acomodación en otra parte, porque si vas a Italia alguien te recibe, si vas a España alguien te recibe, y, y sí, eso ha sido como muy bonito. Gracias, Meli. Manuel Martínez nos pregunta, ¿para estudiar inglés en el Reino Unido se puede pedir permiso de trabajo? Te respondo, Manuel. Hace unos años, sí, hace varios años sí era posible que pudieras trabajar y estudiar en este país, pero ahorita esa posibilidad está para estudiantes que van a hacer pregrados o posgrados en la universidad. Estudiantes que van a hacer inglés no tienen ese permiso de trabajo. Por esa razón, les recomendamos escoger ciudades pequeñas con un costo de vida más bajo, como por ejemplo Bournemouth, donde, digamos, vas a compensar ese costo de vida tan alto sin necesidad pues de trabajar. Entonces, esas son las alternativas que ofrecemos en el Reino Unido para aprender inglés, que también es una muy buena opción. También hay programas que son cortos, que pueden ir, digamos, un mes, 2 meses, y van a por lo menos conocer la cultura y de todos modos siempre ese contacto con el idioma les va a permitir mejorarlo. Entonces, para aclarar tu pregunta, en este momento cuando estudias inglés no es posible trabajar. Bueno, Meli, muchas gracias por compartir pues toda esta información con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Esperamos que sea muy valiosa para tomar la decisión de qué destino elegir, porque realmente al principio sí tienen, digamos, muchas opciones, pero es bueno escuchar a otra persona que está viviendo en ese país para que eso les ayude a tomar una decisión sobre el destino. Y pues seguimos, digamos, promoviendo mucho el Reino Unido por todas las ventajas que tiene como país. No sé si para finalizar, Meli, quieres decir algo adicional. Cuéntanos realmente en cuanto a la diferencia de culturas entre la colombiana y la británica, esa parte, ¿cómo te ha parecido? ¿Ha sido difícil la adaptación? ¿Extrañas mucho a Colombia o te adaptaste y estás viendo todo lo bueno de este país? Como te digo, pues la familia ha hecho que esa adaptación para nosotros no sea de pronto tan brusca como puede ser para otros. Es diferente, es un país muy ordenado, entonces veo el contraste, digamos, pues yo nunca tuve la oportunidad de pasar procesos como para buscar trabajo en Colombia o en otros países, pero aquí como que lo que te dicen generalmente es, o los procesos de sacar papeles o documentación, todas esas cosas son como muy ordenadas. Entonces, esa para mí es una ventaja porque yo soy una persona, sí, que le gusta como todo planeadito. Y en cuanto a transporte o a horarios de eventos y cosas así,
sí, un país muy ordenado. Eh, por el mismo orden, de pronto diría que las personas son más independientes, o sea, en Colombia, y no creo que sea solamente con Inglaterra, porque lo he visto al viajar con otros países, nosotros somos muy abiertos a saludar a la persona que no conocemos, pues a sonreír y esas cosas de pronto, a conocer a todos los vecinos. Eso en Inglaterra de pronto no sea así. Como te digo, la familia a la que yo llegué, ellos son muy abiertos, muy amables, muy queridos. Desde el primer momento yo hacía parte de todas sus celebraciones, pero puede no ser la experiencia de todo el mundo. O ahora que estamos aquí, yo conozco a dos vecinos, pero a la de al lado yo la saludo y ya está. Es como una cultura un poquito más independentista en ese sentido, pero porque creo que nosotros los colombianos somos no en la mitad, sino que ya somos súper entregados a los demás. Entonces, para mí es un choque. Ah, bueno, y yo casada con un europeo también, por eso te lo digo. No es que sea solamente los ingleses, sino como que hay grados. Nosotros somos muy entrados a abrazar y la cultura europea de pronto no lo sea tanto. Pero en cuanto a comparar, digamos, España e Inglaterra, los ingleses podría decir son un poquito más fríos en ese sentido. Eh, pero no, en cuanto a otras diferencias culturales que me hayan dado el clima. De pronto al principio el clima sí sea un poquito más duro, no por el frío, la verdad, porque pues en este momento digamos está haciendo sol y no eso, sino porque en el invierno digamos de noviembre a febrero por ahí los días son más corticos, entonces para uno colombiano acostumbrado a sol, cielo azul, días normales, los días que empiecen oscuros y se terminen a las 4:30, eso ha sido para mí lo más duro. Pero ya pues uno se acostumbra como a esas cosas. Dale, Meli. Manuel nos pregunta que si va a estudiar una carrera profesional. Si va a estudiar una carrera profesional, sí puedes tener el permiso de trabajo de 20 horas por semana, Manuel, lo mismo que una maestría. Resuelvo pues tu pregunta. Meli, pues ya ahorita que tienes una familia, me imagino que tienes muchos proyectos con tus hijos. Cuéntanos un poquito sobre si has escuchado sobre el tema de la educación para los niños, qué tan costoso puede ser o qué ventajas tienen por estar en el Reino Unido. Eso es una gran ventaja. Como te dije, es un gobierno muy protector. Entonces una vez estás en el sistema, eh, para ponerte un ejemplo, nosotros hace poco pues tuvimos la residencia permanente, pero incluso Pau, pues mi primer hijo tiene 2 años y medio y cuando nació el gobierno a todo niño hasta los 5 años le da un subsidio, lo que llaman child benefit, y es como para cubrir los gastos de tu hijo y es un subsidio mensual. Y todas las familias tienen derecho a eso, tengan o no recursos económicos. Entonces, eso es una primera ventaja. Después, cuando estás, si los dos papás están trabajando, entonces eh, el gobierno te da una ayuda para pagar la guardería. Desde que tú inscribas a tu hijo a la guardería, entonces el gobierno te da, si tú pones 8, el gobierno te da el 20% del costo de la guardería, por decirlo así. Y una vez entran al colegio, los colegios son gratis. Depende de tú aplicas al colegio, depende de la zona en la que vivas. Entonces, a partir de los 3 años, el gobierno te da 30 horas, si los dos papás están trabajando, 30 horas de educación a la semana gratis para tu hijo. Y si los papás no estuvieran trabajando, serían 15 horas, 15 horas, pues la mitad, pero sigue siendo pues como una ayuda grande. Y cuando el niño tenga 4 años, pues ya entra al colegio y como te dije son gratis. Entonces la educación es muy buena. Y las personas que entran a la universidad inglesa tienen, si no pudieran pagarla, el gobierno les presta el valor de la carrera y lo pagan cuando empiecen a trabajar siempre y cuando estén trabajando. Pero si no están trabajando, no hay deducciones. Entonces hay muchas facilidades en cuanto a beneficios, pues como para los ya residentes o nacidos acá. Dale, Meli, muchas gracias. Bueno, Meli, toda esa información realmente ha sido muy interesante, muy valiosa para todos, sobre todo personas que tienen ese proyecto de viajar al Reino Unido, bien sea estudiar o luego tener esa posibilidad de trabajar en ese país más adelante. Entonces, te agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Hace muchos años que no te veía. Sí. Sí, y
yo sé que tu experiencia es muy positiva, lo veo en las redes porque sé que eres muy activa en redes sociales y tienes tu blog donde cuentas pues mucho sobre tu vida. No sé si quieres invitar a los estudiantes para que... Bueno, es un proyecto que estoy reactivando en este momento, pues que he tenido hace mucho tiempo, pues, me encuentran como @melisabanre, y si tienen alguna pregunta o están interesados en viajar, con mucho gusto, pues como que les contesto y les ayudo con las preguntas que tengan. Pues sí, por ahora es un proyecto que está en pañales. Por ahí estoy renovando las descripciones, pero sí la idea es empezar un blog de diseño y publicidad y de crianza e ilustración, que es lo que siempre me ha gustado. Eh, y sí, pues esa es otra ventaja de Inglaterra, es muy fácil como empezar empresa. No hay como muchos costos y eso, y tener trabajo completo y empezar empresas es muy fácil para los emprendedores colombianos. Sé que es un atractivo grande. Eh, y sí, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias, Meli, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en un próximo live y gracias por permanecer ahí. Gracias, Meli. Listo. Bueno, que estés bien. Chao. Chao.